Manejo de archivos y directorios. Bueno, en este video vamos a ver un poco el manejo de archivos o de las funciones que se utilizan para trabajar con archivos en PHP. Empezamos con la función fopen, que es la función que sirve para abrir un archivo. Entonces recibe por parámetros el nombre del archivo o el path del archivo a abrir, y el segundo parámetro es el modo. Esta función devuelve true o false. Devuelve en caso de que se abra el archivo correctamente, devuelve en realidad un puntero al archivo abierto. Y si no, false en caso de que haya algún error. Los modos, que es el segundo parámetro, el modo de apertura del archivo son estos. Puede ser la letra A más, R, R más, W, W más. A sirve solo para agregar datos al final. Si el archivo no existe, se crea. Es como la A de append. A más, agregar datos al final y también para lectura. Si el archivo no existe, es creado. Se permite también la lectura. R abre el archivo solo para lectura, R de read. Y R más abre el archivo para lectura y escritura. Los datos son escritos, guarda acá, al comienzo del archivo, sobreescribiendo lo que había antes en ese lugar. Tened cuidado con eso. W abre el archivo solo para escritura, W de write, borra todo el contenido del archivo. Si el archivo no existe, es creado. Y W más abre el archivo para escribir y leer, borra el contenido del archivo. Si el archivo no existe, lo crea también. Bueno, y acá hay un ejemplo. Por ejemplo, declaramos una variable archivo que contiene el path del archivo, archivo 1.txt. Después acá preguntamos, fíjense en acá, dentro de un if de la condición se llama la función fopen. Bueno, acordémonos que esto nos devolvía true o un puntero al archivo. O sea que en el caso que devuelva algo distinto de false, va a entrar por el bloque en verdadero del if. Y si no, entra por el else, en el caso de que dé false. Lo asigna una variable id. Este variable id va a contener entonces un tipo resource, o sea, un puntero al archivo abierto. Fíjense en que si usa la función fopen, le paso la variable archivo que contiene el path, y segundo parámetro es el modo. Se habla en modo de qué, de solo lectura, read. Y en el caso del verdadero, de que se haya abierto correctamente, muestra el mensaje, se ha abierto el archivo correctamente, y si no, y después lo que hacemos es fclose. O sea, fclose es una función que sirve para cerrar el archivo abierto, y recibe por parámetro el id, que sería el identificador, el puntero al archivo abierto. Y si no, muestra el error al abrir el archivo tal. En caso de errores al abrir el archivo, podemos no mostrarlos usando el operador die. También, fíjense en fopen or die, o sea, en el caso de que ocurra un error, se muestra este texto, no se puede abrir el archivo tanto. También se puede haber usado el operador arroba como para evitar que se muestre el detalle del error, ¿no? Y acá está la función, el detalle de fclose, que devuelve un booleano true o false si se cerró correctamente o no el archivo mediante esta función, y recibe por parámetro un resource, que sería el puntero al archivo abierto. Entonces este ejemplo, por ejemplo, lo tenemos, a ver, acá. Acá creé una función llamada abrir archivo. ¿Ven? Y en esa función, bueno, básicamente está el código. Nada más que, bueno, fíjense en acá, varía un poco. Bueno, acá va el nombre, defino una variable que contiene el nombre del archivo. Acá llamo a fopen, que me devuelve el puntero, el archivo abierto. O si no, fp va a valer false. Lo abro en modo de solo lectura. Pregunto acá, if fp, si está definido, si contiene algo distinto de null, en realidad está preguntando. O algo distinto de false, quiero decir. Estoy preguntando por esta variable, que podía devolver un puntero o false. En el caso que devuelva un puntero, bueno, entra por el ciclo verdadero. Y si devuelve false, entra por el else. ¿Ven? Y muestra el mensaje correspondiente. Y después esto retorna ese archivo para poder utilizarlo en otras funciones seguramente.
acá hay varias funciones, bueno, pero vamos a ver esta primera. Fíjense, abrir archivo, acá llamamos a esa función y le asignamos a una variable fp que vendría a ser el puntero, ¿no? Es lo que hace el archivo, devuelve el puntero a un archivo abierto. Y acá al último, obviamente, estos son todo pruebas, ¿no? Otras llamadas. Pero al último tenemos que llamar a la función fclose para que se cierre ese puntero al archivo abierto. Lo probamos y ahí está. Hemos podido abrir el archivo 1.txt. O sea, entró por acá, por la rama del verdadero. ¿Mm? Vemos si existe este archivo. Obviamente tiene que existir. Archivo 1.txt. Acá está. ¿Ven? Es este. Que tiene un texto. Un texto nada más que no hacemos nada con ese texto. ¿Qué pasa si no hubiéramos llamado un archivo, por ejemplo, 10, que no existe? Bueno, fíjense, se muestra el detalle del error. Falla al abrir el stream. No es, y acá, el texto. No es posible abrir el archivo 10.txt. Y bueno, los otros errores son porque en realidad está tirando errores la función. A ver si vamos a probar si lo podemos omitir a los errores con una arroba delante. A ver. Bueno, nada más que fclose está tirando un error ahora, porque espera recibir algo. Si hubiéramos puesto una arroba delante de la función que puede producir algún error, no se muestran los errores, ¿ven? Bueno, el arroba es el operador para ocultar el detalle de error, ¿no? Pero dejamos que nos muestre los errores en todo caso. Acá tenemos la otra función, abrir archivo 2, que acá este lo vamos a corregir para que abra el archivo 1. Bueno, lo dejamos como estaba originalmente y este muestra otro error, abrir archivo 2. Fíjense en qué es lo que hace. Quiere abrir un archivo llamado archivo 11.txt que no existe acá. No lo tengo a nivel del pad o en la carpeta. Y acá omito el error con el arroba. ¿Ven? Fopen lo abro en solo lectura. Y si no, muestro este error. No se puede abrir junto con el operador die, ¿no? Or die no se puede abrir el archivo tanto. Pero acá, para que no parezca el error, fíjense en delante de la función fopen o de la función que puede producir un error, en este caso fopen. Bueno, agrego una arroba para que no se muestre el detalle del error. Entonces, esto, por ejemplo, abrir archivo 2, estaremos llamando a ese. Vamos a asignarlo a una variable fp también. O simplemente lo invocamos. A ver, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasa? Ahí está. Este del primer paso, ¿no? Sería de este. Y acá el mensaje sería este. No se puede abrir el archivo 11.txt. ¿Ven? Si vamos a la definición de la función, no se muestra el detalle del error por el arroba delante. Si hubiéramos sacado este arroba, ¿ven? Muestra el warning. Que no se encuentra el archivo del directorio, bueno, en la línea 21. Simplemente por esto. Y el die simplemente muestra, o sea, en el caso de que or die se usa esta sintaxis or die, o sea, si hubo algún error no se puede abrir el archivo, muestra el texto que le indiquemos nosotros. También se podría hacer hecho clásicamente con un if, por ahí, como hicimos en la función pasada. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos. A ver, abrir archivo. Bueno, listo. Sigamos. Ahora, ya establecimos una conexión o logramos abrir un archivo. Ahora necesitamos leer el texto de ese archivo. Para eso tenemos varias funciones. fpassthrough recibe un resource, o sea, el puntero del archivo abierto. Y esto muestra el contenido del archivo abierto directamente. Podemos probarlo. Acá tengo
una función creé que se llama ver contenido de archivo, que recibe por parámetro, bueno, el puntero a un archivo abierto, ¿no? Y utilizo la función acá dentro, fpassthrough, para mostrar el contenido de, de ese archivo. Le pasamos por parámetro lo que recibe, que sería el puntero. Bueno, vamos a ver. Acá lo llamamos. Vamos a seguir esta regla. Ver contenido del archivo. Le pasamos acá, primero abrimos el archivo, que es archivo1.txt, que es justamente este. Lo abrimos correctamente, nos devuelve un puntero. Y luego llamamos la función ver contenido y le pasamos el puntero del archivo abierto. Que lo que va a hacer es utilizar simplemente la función fpassthrough, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Refresco y ahí está. Este es el mensaje de la primera función y esto. Esto es un ejemplo de prueba, esta es la segunda línea, este es la tercera línea. Es el contenido del archivo. ¿Ven? Este. ¿Ven? Muy bien. Otra forma es utilizar la función fread para leer un archivo. Devuelve el contenido de un archivo abierto hasta la longitud especificada. Si queremos leer por partes. Ahí tenemos, recibe el puntero al archivo abierto y segundo parámetro, la longitud. Bueno, veamos. Tengo acá ver contenido archivo 2, una función que recibe también el puntero al archivo y acá hace un echo de lo que me devuelve fread. Le paso por parámetro el puntero al archivo y el segundo parámetro la longitud de lo que quiero mostrar. O sea, esto lee e imprime los 10 primeros caracteres del archivo. Es lo que hace esta función. Con echo imprimo. fread lo que hace es devolver los 10 primeros caracteres del archivo. Entonces, esto lo podemos invocar acá abajo. Esto lo comentamos. Y vemos, probamos. ¿Ven? Esto es un 10 caracteres, ahí los conté. 10 caracteres en total. Del archivo de texto original que era este. Se devolvió los 10 primeros caracteres. Estos. Porque yo se lo indiqué en la función fread, en el segundo parámetro, en la longitud. Después tenemos fget, que devuelve una cadena de largo definido, o cuando se llega a una nueva línea, o cuando es end of file, cuando es fin del archivo. Primer parámetro el puntero, el archivo, y segundo parámetro opcional la longitud. La longitud, o por defecto va línea por línea. Eso es lo que hace fget. Veamos a ver el ejemplo. Este lo comentamos. Vamos por... Acá estamos utilizando fget, a ver, fgets, acá. Ver contenido, archivo 5. Volvemos a ver fget, sí. Ven que hace esta función, viendo el contenido de un archivo usando fgets. Echo, acá hace un salto en línea. Fgets, puntero al archivo abierto. Le mando 15 caracteres que me muestre. Bueno, lo invocamos, a ver contenido, archivo 5, que sería este justamente. Vamos a ver. Ahí está, esto es un eje. Estos son en total, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 15 caracteres. Ahora, ¿qué pasa si no le hubiéramos pasado el parámetro? A ver, a esta función, el de 15, que era opcional. Lo hubiéramos dejado así. Vamos a ver qué es lo que recupero. Esto es un ejemplo de prueba, punto.
Bien, está tomando, fíjense, va leyendo línea por línea. ¿Mm? Eso es lo que toma. O sea, lee hasta el siguiente. Hasta el siguiente salto de línea sería. Eso es lo que va haciendo. ¿Ven? fgets. La longitud es opcional. Si no se lo indico, bueno, devuelve cuando llega a una nueva línea o cuando es end of file, o sea, fin del archivo. Después tenemos fgets. fgets con doble S al final, igual que el anterior, solo que trata de quitar cualquier etiqueta HTML y PHP del texto que lee. El tercer parámetro opcional se usa para especificar etiquetas que no deben quitarse. Ahí está. ¿Ven? El tercer parámetro indicamos las etiquetas que no deben quitarse. ¿Mm? Pero básicamente esto quita cualquier etiqueta HTML que encuentre. A ver si fgets. Creo que no lo estoy... Ah, acá está. Usando fgets. Vamos a invocarla. Veamos el ejemplo. ¿Qué es lo que hace esta función? Todo el código lo puse dentro de una función como para ir probando caso por caso, ¿no? Muestra un texto, a ver, un título, usando fgets, con doble S. Define el path de un archivo, archivo2.txt, que sería este. Fíjense que tiene etiquetas HTML embebidas, ¿ven? Ve acá. Acá tiene algo de PHP. Hay que ver si lo saco o no. Bueno. Abre el archivo en modo de lectura y acá uso la función fgets para imprimir los 100 primeros caracteres. Los 100 primeros caracteres. ¿Mm? No le indico como tercer parámetro las etiquetas a no utilizar, ya que es opcional. O sea, quitaría todo lo que encuentre de HTML, todas las etiquetas HTML. Y cierro correspondientemente. Bueno, entonces, a ver, probemos. Me tendré que mostrar entonces este archivo, nada más que sin las etiquetas HTML. Bueno, veamos, a ver. Usando fgets, texto de ejemplo para trabajar. Veamos el texto del archivo. Ahí está. Texto de ejemplo para trabajar. Fíjense que no está imprimiendo, o sea, está obviando las etiquetas HTML. ¿Ven? Eso es lo que está haciendo. Y obviamente va leyendo también como el fget con una S línea por línea, ¿no? O hasta que encuentra un salto de línea. Por eso no aparece lo demás. Pero, veamos, a ver, voy a modificar el código. Si hago varios fgets, 3 en total, ¿qué resulta? Ven, texto de ejemplo para trabajar. Este con archivo ya sería el contenido de la siguiente línea. A ver, volvemos al archivo, a ver. Ven, este con archivo ya sería como el segundo fgets que utilicé. Y este es el tercero, texto PHP. Y fíjense en que quito también los tags de PHP. O todo lo que esté dentro de código PHP, básicamente. Dejo imprimido esto, texto PHP. ¿Ven? Bueno, para eso sirve entonces el uso de esta función. Lo dejo como estaba originalmente, que era con uno solo. Sigamos viendo, a ver, la función fof de recibe por parámetro el puntero del archivo abierto. Esta función indica si el puntero a un archivo está al final del archivo. File and not file es para indicar si está al final del archivo. Hay un puntero de lectura, ¿no? Al archivo que hemos abierto o que estamos leyendo. Devuelve true o false para saber si está al fin o no del archivo. Esto es como para utilizarlo en un ciclo while, como para
en vez de hacer varias funciones fget, bueno, poner la instrucción dentro de un while, por ejemplo, y utilizar esto como condición usando la función feof. Entonces, a ver, vamos a ver si hay un ejemplo. Acá, ver contenido del archivo 4. Por ejemplo, este. ¿Qué hacemos en esta función? Recibe un puntero a un archivo abierto y lo recorre, preguntando acá dentro de un while. Mientras llegó el fin del archivo, o sea, y lo niega, fíjense. O sea, es lo mismo que comparar con false, ¿no? Pero acá lo niega. O sea, está diciendo, si no es el final del archivo, o si el puntero el lector puntero no está al final del archivo, bueno, ¿qué hago? Uso fgetc. Bien, fgetc es, a ver, vamos a ver la otra directamente. Acá, es la que sigue. Devuelve de a un carácter por vez. Eso es lo que hace fgetc. Devuelve false en caso de llegar al final del archivo. Podríamos haber usado esto directamente también dentro de un while, ya que devuelve false cuando llega al final del archivo. Pero esto lee de un carácter por vez. Entonces acá vamos leyendo. Vamos mostrando echo fgetc. O sea, file get character. Cuando llegue el fin del archivo, bueno, sale del ciclo while, no sigue leyendo más. Pero lo que quiero decir es que este fgetc devuelve false en el caso de llegar al último. O sea, se podría haber utilizado directamente en el while también. Y asignarlo a una variable e imprimir esa variable acá. También, bueno, son distintas formas, ¿no? Utilizamos la función ahí en combinación las dos. Pero ahí lo probamos, ver contenido del archivo 4. ¿Cuál es el archivo? A ver, 4. Ah, le estoy pasando por parámetro el primero, ¿no? Que sería este. Tendré que mostrar todos los caracteres. Vamos a ver. Refresco la pantalla y ahí está. Esto es un ejemplo de prueba. Esta es la segunda línea. Esta es la tercera línea. ¿Ven? Pero ahora utilizando esta función ver contenido archivo 4, que es lo que hace, recibe el puntero del archivo abierto y acá va recorriendo, ¿ven? Preguntando. Mientras no sea fin de archivo, voy leyendo carácter por carácter. Bueno, esto serviría para, obviamente, para analizar alguna cadena, ¿no? Letra por letra. Bien. Después tenemos file, la función file. Le pasas por parámetro el archivo y segundo parámetro los flags. Bien, devuelve el archivo a un array. Eso es lo que hace. Devuelve un array. O la representación de un archivo en un array. Donde cada elemento del array se corresponde con una línea del archivo, con el carácter nueva línea aún adjunto. Si falla, devuelve false. El segundo parámetro opcional puede ser uno o más de las siguientes constantes, que era este opcional, que por defecto es 0. Primero, file use include path es una constante, busca el fichero en include path. El include path es básicamente un directorio o una directiva en el php.ini que se indica en qué carpeta se busca por defecto. File ignore new lines, no se añade nueva línea al final de cada elemento del array. Bien, esto para no añadir a cada elemento el carácter de nueva línea, ¿no? File skip empty lines, salta las líneas vacías. O sea, no agrega como elementos a las filas vacías que contenga el archivo. También muy útil. Esas son las constantes. Entonces acá hay un ejemplo. Vamos a ver si lo estoy utilizando acá. Vamos a comentar este. File. Usando file, sí. Vamos a la definición de la función a ver qué es lo que hace. Muestra un título,
declaro un path a un archivo, archivo2.txt, que sería este. ¿Ven? Acá, fíjense, uso la función file, que ¿qué es lo que hace? Le paso por path, le paso como primer parámetro el path del archivo a abrir. El segundo parámetro era opcional, que por defecto es 0, el flag, que son diferentes opciones. Y esto devuelve un array, donde cada fila es un elemento de ese array. Acá entonces recorre un array, obtengo la cantidad usando la función count, la cantidad de elementos del array, y lo recorro con un for clásico. Y voy mostrando el elemento, bueno, i0, 1, o sea el número de línea, es el contenido, va mostrando el contenido del elemento. Y esto, por ejemplo, a ver, lo guardamos, ejecutamos, y ahí está. El elemento 0, o sea, el primer elemento del array es texto de ejemplo para trabajar, que se corresponde con, estamos abriendo el archivo, ¿cuál es el archivo? No, el archivo 1, ¿no? A ver, vamos a ver, no, el archivo 2, este, texto de ejemplo para trabajar. Veamos el resultado, ahí está. Fíjense en que se marca en negrita ejemplo. ¿Por qué? Porque está pasando, o sea, acá se usan etiquetas B, y esto, bueno, lo renderiza el browser de esa manera, ¿no? Segunda línea con archivos, o segundo elemento del array. Veamos, es este, con archivos. Y el tercer elemento es esto, texto PHP. En realidad esto texto PHP, esto se interpreta como código PHP. Es lo que está haciendo. Por ejemplo, para saber si se interpreta como PHP, hubiéramos puesto, a ver, echo hola. A ver, vamos a ver si es verdad que se interpreta. Refresco. No se está interpretando. Por lo tanto, vamos a ver el código fuente. Puede ser que lo esté obviando entonces. A código por ahí peligroso que puede haber. A ver, inspeccionar. Sí, inspeccionar elemento. O en realidad vamos a ver el código fuente de la página. Ahí está, fíjense. ¿Ven? Nada más que no, o sea, no es renderizado en realidad por el browser. Eso ya tiene que ver con, a ver cómo lo toma el browser. A ver si lo renderiza o no. Bueno, tiene que ver con eso más que nada entonces. Pero no, tampoco se muestra su contenido. Bueno, lo dejamos así entonces. Y pasemos a la otra función que es la última para lectura, file get contents, que es otra. Recibe por parámetro el path del archivo. Esto devuelve una string con el contenido del archivo. Devuelve false si falla. Bueno, lo veamos. Esto lo comentamos. Vamos a ver file get contents. File. A ver si lo estamos utilizando o no. Me parece que no lo estamos utilizando. Bueno, entonces lo agregamos. Le pasas el path del archivo y nada más. No hace falta indicar el modo, nada. Esto es como una función directa. Te devuelve una string con el contenido del archivo. Y bueno, le pasas el path del archivo y nada más. No devuelve ningún puntero, nada. Es como una función más directa para si quieres mostrar algún archivo. Entonces yo puedo hacer file get content acá, ¿ven? Y le paso el path del archivo acá. Por ejemplo, archivo 1.txt, que ahí lo tengo. Vamos a ver si me muestra el contenido. Bien,
no lo muestra porque no es una función que haga salida por pantalla, ¿no? O el browser, sino que hay que hacer uso de echo de lo que devuelve o asignarlo a una variable, trabajarlo y mostrar el contenido de esa variable. Ahí está. ¿Ven? Ahora sí. ¿Ven? Bueno, ahí lo dejo como ejemplo, ahí lo comento. Bueno, entonces estas serían las funciones como para poder, ¿no es cierto? Primero, abrir un archivo, hay que tener en cuenta los modos en los que se abre, y luego para las funciones como para leer un archivo. Algunas trabajan, bueno, básicamente todas con un, un puntero del archivo que se abre, y esta última, la que utilizamos file get contents, directamente le pasa el path del archivo y te devuelve el string con el contenido del archivo. Como para algo más por ahí, más rápido, nada más si quiero esa funcionalidad de ver el contenido y nada más, o de asignarlo a alguna variable. Bueno, entonces estas fueron las funciones de lectura.